La mamá de mi novio pidió la custodia de emergencia de mi bebé y luego, en una sesión de terapia, se sentó justo frente a mí y me soltó. Eres solo una niña asustada jugando a ser mamá. Ya es hora de que madures y lo dejes ir. Cuando traté de defenderme, soltó una carcajada y me dijo, ¿de verdad piensas que un juez va a creer esa historia del bebé escondido en el sótano? No le respondí nada. Eso fue hace 2 meses. Hoy en la mañana, la vi llorando en la entrada de su casa mientras su esposo hacía su maleta. Mi papá me tuvo cuando tenía 17 años y siempre me echó en cara que yo era la razón de que su vida terminó hecha pedazos y solo. Por su culpa crecí sintiéndome menos y sin confiar en nadie. Cuando me embaracé a los 16, sentí que el mundo se me venía encima. Lloré como nunca, sin tener idea de qué hacer, y al final decidí no decirle nada. Simplemente no me atreví. En vez de eso, busqué a la única persona que siempre estuvo a mi lado, mi abuela. Ella es mamá de mi mamá, y como mi mamá se fue cuando yo era bebé, es mi único vínculo con esa parte de la familia. Nunca soportó a mi papá. Siempre dijo que había abandonado a mi mamá cuando ella estaba embarazada, y que años después quiso regresar y hacerse el héroe. Pero ya era tarde. Cuando él apareció, mi mamá desapareció. Mi abuela nunca me quiso decir por qué. A pesar de todo, cuando le dije que estaba embarazada, no me regañó ni se le notó decepción. Solo me abrazó y me dijo que me ayudaría a encontrar una solución. Entre las dos acordamos ocultar el embarazo, seguir yendo a la escuela y cuando naciera el bebé, buscar la manera de salir adelante. Su casa era muy chiquita y mi papá jamás me habría dejado vivir con ella, así que planeamos algo medio loco, que yo tuviera al bebé en el sótano de mi casa. Sé que suena raro, pero no era un lugar feo ni oscuro. Lo limpiamos, pusimos un calentador, cobijas y todo lo necesario. Mi novio, Liam, entraba por la puerta lateral cuando mi papá andaba en el trabajo y traía pañales, leche y todo lo que hiciera falta. No era la situación ideal, pero así íbamos saliendo. Logré ocultar el embarazo alejándome todo lo posible de mi papá, y como él era súper distante, no fue tan difícil. Mi bebé, Noah, nació en secreto en casa de mi abuela. No fui al hospital. Una enfermera jubilada, amiga de la iglesia de mi abuela, nos ayudó. Después yo cuidaba a mi hijo cada noche en el sótano mientras mi papá pensaba que estaba haciendo tarea o viendo la tele. Siempre andaba muerta de cansancio. Liam ayudaba cuando podía, aunque también trabajaba. Nuestro plan era esperar a que yo cumpliera 17 para irnos juntos y empezar nuestra vida. Pero todo se fue al traste una noche de enero, cuando el calentador se descompuso y la casa estaba helada. Mi papá empezó a buscar los calentadores, y en cuanto lo vi abrir la puerta del sótano, supe que nos había descubierto. Escuché cómo bajaba, y después solo hubo silencio. Luego subió las escaleras, pero esta vez despacito. Cuando entró a la cocina, traía en la mano un calcetín de bebé y la cara pálida, como si hubiera visto un fantasma. No gritó, solo me preguntó, ¿de quién es el bebé que está en mi casa? Quise inventar algo, pero no pude y le solté la verdad. Se volvió loco. Empezó a caminar de un lado a otro, gritando, «Arruinaste tu vida. ¿Cómo pudiste hacerme esto en mi propia casa? ¿Para esto me parto el lomo trabajando?» Le dije que me iba a llevar a mi hijo y me iría con mi abuela. Intentó detenerme, pero yo ya lo tenía decidido. Esa misma noche me fui con Noah en el portabebé y mi abuela esperándome en la puerta. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mi papá no llamó y yo tampoco lo busqué. Mi abuela estaba súper estresada y le echaba toda la culpa a él. Decía que si me hubiera tratado con un poco de cariño, quizá nunca le habría escondido nada. Pero yo también sabía que algo de culpa tenía yo, porque no confié en él y asumí que me iba a odiar como parecía odiarse él mismo. Luego todo se puso peor. Los papás de Liam se enteraron, y su mamá hasta le ofreció dinero para que me dejara y se fuera a estudiar a otro lado. Le prometió que le daría todo para que empezara de cero, pero él se negó y decidió quedarse. De alguna forma mi papá se enteró y, para mi sorpresa, dijo que respetaba la decisión de Liam. Creo que se vio reflejado en él, solo que como la versión que hubiera querido ser. Por un tiempo parecía que la cosa mejoraba. Mi papá hasta aceptaba a Noah cuando hablábamos por teléfono. Pero luego mi abuela tuvo un infarto. No muy grave, pero lo suficiente para asustarme. Así que no me quedó de otra más que regresar a casa de mi papá. Al principio él casi no dijo nada. Solo puso la cuna en mi cuarto y volvió a su rutina. Durante unos meses todo estuvo en calma. Mi bebé crecía, mi papá se involucraba más y Liam estaba ahí siempre que podía. Pero entonces pasó. Justamente una noche en que intentábamos empezar de cero, llegó el DIF porque alguien denunció que el ambiente no era apto para un bebé y se armó el desastre. Mi abuela pensó que mi papá había sido el que llamó. Mi papá dijo que fue mi abuela y terminaron peleándose frente a la trabajadora social. Todo era un relajo. La trabajadora tuvo que calmarlos y al poco tiempo nos sentamos con ella a contarle absolutamente todo, sin guardarnos nada, desde cómo nació Noah hasta lo que habíamos hecho para salir adelante. Fue ahí cuando nos soltó la bomba. Ni mi abuela ni mi papá habían hecho la denuncia. Había sido la mamá de Liam, Jessica. Ella quería que se llevaran al bebé para que Liam no tuviera que arruinar su vida. No lo podía creer. Sabía que Jessica jamás me aceptó, pero nunca pensé que llegaría tan lejos.
Quiere que se lleven a Noah, dije de repente. Piensa que si Noah no está, Liam se va a la universidad y se olvida de nosotros. Mi papá estaba echando chispas y mi abuela solo me apretaba la mano. La trabajadora del DIF, a la que le pondré Bárbara, nos explicó que mientras investigaban el caso, iba a seguir abierto y que también tendrían que entrevistar a Liam y a sus papás. Antes de irse me dijo que en estos casos siempre intentan mantener a la familia unida, pero que yo tenía que demostrar que podía cuidar bien a Noah. Apenas se fue, le marqué a Liam y se quedó helado cuando le conté lo que hizo su mamá. Me juró que no tenía ni idea de lo que había hecho. Le creí porque siempre ha sido brutalmente honesto conmigo. Me prometió que iba a hablar con ella y hacerle entender que eso no nos ayudaba en nada. Las semanas siguientes me la pasé con el Jesús en la boca, esperando que el DIF regresara por Noah. Me aseguré de que la casa estuviera impecable. Llevaba un registro de todo. ¿Qué comía? ¿A qué hora le cambiaba el pañal? ¿Cuánto dormía? Me chuté todos los libros de crianza que encontré en la biblioteca. Mi papá ayudó más de lo que pensé. Puso puertas de seguridad, tapó los enchufes, hizo hasta lo imposible para que nada faltara. Liam sí fue a enfrentar a su mamá, pero la cosa terminó mal. Al día siguiente llegó con una marca roja en la cara donde su mamá le había dado una cachetada. Me llevé un buen susto, pero él lo tomó a la ligera. Me dijo que su mamá solo estaba enojada y que tarde o temprano iba a aceptarlo, aunque yo no estaba tan segura. Había algo en la mirada de Jessica hacia Noah y hacia mí que me ponía los pelos de punta, algo frío y calculador. Una semana después, Jessica apareció en la casa. Papá la dejó entrar antes de que yo pudiera decir o hacer algo, y venía con esa sonrisa fingida que me hacía sentir incómoda. Dijo que quería disculparse y que estaba dispuesta a ayudarnos a resolver las cosas. Yo no le creí ni tantito, pero papá sí, y hasta le ofreció café. Se sentaron en la mesa de la cocina, mientras yo me quedé parada en la puerta, lista para agarrar a Noah y salir volando si se ponía feo. Ahora me doy cuenta de que exageré, dijo Jessica, revolviendo el azúcar en su café. Solo me preocupaba el futuro de Liam, pero ya vi cuánto te quiere a ti y al bebé. Propuso que fuéramos todos a ver a un consejero familiar y platicar sobre cómo compartir la crianza de Noah de forma civilizada. Sonaba sensato, pero a mí algo no me cuadraba. ¿Por qué de repente ese cambio de actitud? Acepté, pero solo para que se largara de mi casa. Cuando se fue, papá me dijo que le parecía sincera. Yo no estaba convencida, y la abuela fue todavía más desconfiada cuando le conté todo por teléfono más tarde. Me advirtió que tuviera mucho cuidado, que gente como Jessica no cambia de la noche a la mañana. La cita con el consejero quedó para la semana siguiente en una oficina en el centro. Liam parecía ilusionado, como si por fin su mamá estuviera aceptando todo, y hasta yo quería creerlo, pero no me dejaba esa espinita de desconfianza. Un día antes de la sesión, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una captura de pantalla de un correo de Jessica a un abogado, hablando sobre opciones para quitarme la custodia de Noah. El mensaje decía nada más: pensé que debías ver esto. Ten cuidado mañana. Sin nombre, sin explicación. Más tarde supe que lo mandó Quinn, una enfermera del consultorio del pediatra, que había escuchado a Jessica hablar de sus planes en una de sus citas. Traté de devolver la llamada, pero el número ya no existía. Le enseñé el mensaje a papá y a la abuela. Papá pensó que podía ser falso, que alguien quería hacer lío, pero la abuela no estaba tan segura y sugirió cancelar la sesión, aunque yo necesitaba saber realmente qué estaba tramando Jessica. Si quería quitarme a Noah, tenía que estar preparada. La oficina del consejero era muy elegante, con sillones de piel y cuadros raros en las paredes. Jessica y su esposo Joseph ya estaban ahí cuando llegamos. Liam llegó después directo del trabajo, todavía con su uniforme. La consejera, la doctora Taylor, parecía buena onda. Nos pidió que cada quien dijera quién era y cómo se relacionaba con Noah. Todo iba más o menos bien hasta que Jessica empezó a hablar sobre lo preocupada que estaba por el bienestar de Noah y mencionó la visita de CPS, retorciendo todo para que yo quedara como una irresponsable total. Traté de defenderme, pero ni me dejaba hablar. Solo creo que Noah merece algo mejor, dijo con ese tono hipócrita. Casey es muy joven y ya ha cometido varios errores. Fue cuando sacó una carpeta y se la dio a la doctora Taylor. Adentro traía capturas de mis redes sociales de antes del embarazo, donde salía en fiestas, lo típico de cualquier chava de mi edad. Pero Jessica quería hacerme ver como si estuviera fuera de control. También metió expedientes médicos donde se notaba que había faltado a unas citas prenatales porque estaba escondiendo el embarazo, y hasta anexó una declaración de un amigo de Liam diciendo que, según él, me vio tomar alcohol embarazada. Pura mentira. Me agarró completamente en curva. Después me enteré que Jessica tenía una amiga trabajando en el área de expedientes médicos de la clínica donde fui a una cita, y así se enteró de mi información privada. La doctora Taylor se notaba incómoda revisando la carpeta. Liam saltó a defenderme en corto, diciendo que su mamá estaba mintiendo y queriendo manipular todo. El papá de Liam solo se quedó viendo al piso, sin decir una palabra. Creo que deberíamos considerar una custodia temporal, dijo Jessica lo más tranquila. Joseph y yo podemos cuidar a Noah hasta que Casey y Liam estén más estables. Nosotros sí tenemos casa, dinero, todo en orden. No podía creer lo que estaba escuchando. Me estaba queriendo quitar a mi hijo ahí, de frente. Agarré el portabebé de Noah y me paré. Esto no es consejería, dije, con la voz temblorosa. Esto es una emboscada. Me salí con Noah, y en cuanto me vio, Liam me siguió.
Todavía alcancé a escuchar a Jessica diciéndole a la doctora Taylor que mi reacción solo confirmaba lo que ella decía. Papá y la abuela estaban esperándome en el estacionamiento. Habían llegado en otro coche. Con solo verme la cara supieron que todo había salido mal. De regreso les conté todo lo que pasó. Papá estaba furioso. Nunca lo había visto así. No dejaba de repetir que necesitábamos un abogado, pero yo sabía que no teníamos para pagarlo. La abuela estaba seria, cosa rara en ella. Al llegar a la casa, me pidió que le pasara a Noah para que yo pudiera tranquilizarme. Tenemos que ser más listos, me dijo por fin. Jessica tiene dinero y conocidos. Hay que estar un paso adelante. Al día siguiente, Jessica le mandó un mensaje a Liam diciendo que si no me convencía de hacer lo correcto y dejarles a Noah aunque fuera por un tiempo, ella iba a asegurarse de que CPS me lo quitara para siempre, que tenía amigos allá dentro que podían ayudarla. Liam me enseñó el mensaje. Estaba tan enojado que le temblaban las manos. Yo estaba muerta de miedo. ¿De verdad podría hacer eso? ¿Sí tendría palancas en CPS? No tenía idea, pero tampoco me podía arriesgar. La abuela me dijo que empezara a guardar pruebas de todo, cada amenaza, cada mentira, cada manipulación. Sacó una grabadora viejita de su closet y me pidió que la trajera siempre que Jessica estuviera cerca. 2 días después, vino Bárbara de CPS, esta vez acompañada de un compañero llamado David. Me hicieron preguntas aún más a fondo sobre mi relación con Liam, mis planes y cómo estaba manejando ser mamá. Contesté lo mejor que pude, tratando de que no se me notara lo nerviosa. Entonces David dijo que habían recibido otra llamada, ahora diciendo que yo planeaba irme fuera del estado con Noah. Eso no es cierto, respondí en seco. ¿Quién les dijo eso? No me quisieron decir, pero yo sabía perfecto que había sido Jessica, que solo quería hacerme ver como alguien inestable y poco confiable. Les mostré el mensaje que le mandó a Liam, explicando que todo era un intento suyo por manipular la situación para quedarse con Noah. David se notó preocupado y lo apuntó, pero Bárbara ni se inmutó. Cuando se fueron, me solté llorando. Sentí que todo se me estaba saliendo de las manos. Papá me dio unas palmadas torpes en el hombro y, para mi sorpresa, después me abrazó de verdad. Era la primera vez que me abrazaba desde que era niña. No vamos a permitir que te quiten a Noah, dijo con firmeza. Sé que no hice lo correcto contigo cuando eras niña, pero ahora quiero hacer las cosas bien, contigo y con Noah. Sus palabras me llegaron más profundo de lo que él se imagina. Por primera vez sentí de verdad que estábamos del mismo lado. La semana que siguió fue un caos. Visitas de CPS, mensajes amenazantes de Jessica y noches sin pegar el ojo. Joseph, el papá de Liam, vino una tarde con cara de no saber dónde meterse. Me dijo que no estaba de acuerdo con lo que hacía Jessica, pero que no sabía cómo pararla. Me dio un sobre con $500 en efectivo y me dijo que no era mucho, pero que quizás serviría si necesitábamos pagar un abogado. Me sorprendió. Siempre pensé que Joseph hacía todo lo que Jessica decía, pero parece que no tanto. Pero ahí no pararon las cosas raras. Empecé a notar una camioneta negra estacionada al fondo de la calle, cerca de la casa, y ese mismo carro a veces me seguía cuando llevaba a Noah al doctor o a ver a la abuela. Se lo conté a mi papá y él anotó las placas, aunque no pudo ver quién manejaba porque los vidrios eran polarizados. Un día estaba en el súper con Noah y me topé con Jessica. Se hizo la sorprendida de verme, pero yo sentí que no era casualidad. Empezó a hablarle bonito a Noah y me pidió cargarlo. Le dije que no, tratando de sonar amable, pero su sonrisa se volvió bien forzada. ¿Sabes, Casey? Todo esto sería más sencillo si fueras razonable, me dijo en voz baja. Liam tiene mucho futuro por delante. ¿No quisieras lo mejor para los dos? Lo mejor para Noah es estar con sus papás, le contesté, haciendo un esfuerzo por hablar firme. ¿Sus papás? Se rió. Son unos niños jugando a la casita. Noah merece algo mejor. Yo traía la grabadora en el bolsillo, grabando todo sin que se diera cuenta. Cuando me di la vuelta para irme, Jessica me agarró fuerte del brazo y me enterró las uñas. Esto no se ha acabado, susurró. Una u otra, me voy a asegurar de que mi hijo no arruine su vida por tu culpa. Me zafé y fui directo a la caja, sintiendo el corazón a 1000. Al llegar al carro, vi un papel doblado bajo el limpiaparabrisas. Era una nota escrita a mano. Puedo ayudarte con Jessica. Nos vemos mañana en la biblioteca a las 2 p.m. Ven sola. No tenía firma. Cuando llegué a casa, se la mostré a mi papá y a la abuela. Mi papá pensó que seguro era una trampa, que Jessica quería hacerme caer en algo, pero la abuela no estaba tan convencida. Ella decía que igual, y era Joseph queriendo ayudar, o alguna amiga de Jessica que no estaba de acuerdo. Después de mucho darle vueltas, quedamos en que sí iba a ir, pero no sola. Mi papá me acompañaría, aunque se quedaría afuera, pendiente, y si veía algo raro, yo le mandaría mensaje de volada. Iba nerviosa, pero la verdad a esas alturas cualquier ayuda era buena. La biblioteca estaba súper tranquila cuando llegué. Algunos señores leyendo el periódico y un par de chavos haciendo tarea. Me senté al fondo, desde donde podía ver la entrada. Justo a las 2, entró una mujer que al principio ni reconocí sin su uniforme azul marino. Era Bárbara, la de CPS. Se sentó enfrente de mí, mirando a todos lados, y me dijo en voz baja, no debería estar haciendo esto,
pero lo que hace Jessica Reese no está bien. Me explicó que Jessica sí fue quien hizo la denuncia al principio, pero que después se la pasó llamando una y otra vez con nuevas acusaciones. Hasta mandó correos con fotos falsas para que pareciera que Noah estaba descuidado. Bárbara empezó a sospechar porque cada vez decía cosas distintas y nada coincidía con lo que ella veía en sus visitas. Dijo que conocía a mi supervisora, me contó. Me insinuó que si no recomendaba quitarte a Noah, yo iba a tener problemas. Pero llevo 15 años en esto, y sé cuando alguien tiene ganas de fregar. Me quedé helada. Jessica estaba llegando mucho más lejos de lo que pensé. Bárbara me aconsejó seguir anotando todo y pensar en pedir una orden de restricción si la cosa se ponía peor. No podía ayudarme oficialmente más allá de su trabajo, pero quería que supiera a lo que nos enfrentábamos. Al levantarse para irse, me dijo: por lo que he visto, estás haciendo un buen trabajo con Noah. No dejes que nadie te diga lo contrario. Sus palabras me dieron el ánimo que tanto necesitaba. Le avisé a mi papá que todo estaba bien y me esperó afuera. De regreso le conté todo lo que Bárbara me había dicho. Se quedó callado un rato y luego soltó: tu mamá estaría orgullosa de ti. Era la primera vez que hablaba de mi mamá en buen plan. Quise preguntarle más, pero por su cara supe que era tema cerrado, al menos por ahora. Al llegar a la casa, encontré un sobre elegante en el buzón. Dentro venía una invitación para una sesión de mediación en casa de Jessica y Joseph ese fin de semana. Decía que sería una oportunidad para que todos platicáramos sobre el futuro de Noah en un ambiente neutral y de apoyo. Mi papá soltó una risa sarcástica al leerlo. Esa casa es tan neutral como una pecera llena de tiburones, murmuró. Sabíamos que era otra trampa, pero rechazarla podía verse mal ante CPS. Después de platicarlo con la abuela y con Liam, acordamos que sí iría, pero no sola. Me acompañarían mi papá, la abuela y Liam, por seguridad. El mero día, yo andaba vuelta a un manojo de nervios. Vestí a Noah con su ropita más bonita y preparé la pañalera con todo. Yo me puse lo mejor que tenía, unos jeans decentes y el suéter que la abuela me regaló en Navidad. Quería verme responsable, no como la adolescente irresponsable que Jessica decía que era. La casa de Jessica y Joseph estaba en la zona nice de la ciudad, con jardines impecables y cocheras enormes. La sala parecía de revista, con sillones blancos que ni se usaban y mesas de cristal brillando. Me sentí fuera de lugar desde que entré. Para mi sorpresa, ahí estaba la doctora Taylor del centro de consejería y un tipo que Jessica presentó como William, el abogado de la familia. Se me fue el alma al piso, porque nosotros ni abogado llevábamos, ni dinero para uno. Vi a mi papá, que también se veía fuera de lugar. Antes de empezar, dijo Jessica con una sonrisa falsa, pensé que podríamos tomar algunos bocadillos. Señaló una mesa con quesos y galletas, pero nadie se movía. De repente, Jessica me jaló aparte y dijo que quería mostrarme algo en la cocina. Acordándome de lo que me dijo la abuela, saqué la grabadora del bolsillo y la prendí a escondidas. Ya ahí, Jessica dejó de fingir. Esto puede ser fácil o difícil, me dijo en voz baja. O aceptas que nos llevemos a Noah un tiempo mientras tú y Liam terminan la escuela, o nos vamos a juicio. Y créeme, no quieres que eso pase. ¿Eso fue una amenaza?, pregunté, intentando que no se notara lo nerviosa que estaba. No, Casey, es la realidad. Nosotros tenemos recursos que ustedes no, y podemos darle a Noah cosas que ahora mismo ustedes no pueden ofrecerle. ¿No quieres lo mejor para él? Lo mejor para él es estar con su mamá, contesté, firme. La cara de Jessica se endureció. Su mamá es una niña que se escondió durante su embarazo y tuvo a un bebé en un sótano por semanas. ¿De verdad crees que eso va a sonar bien frente a un juez? Antes de que pudiera decir algo, entró Liam. Algo debió notar en mi expresión, porque de inmediato preguntó qué estaba pasando. Jessica volvió a su tono amable, diciendo que solo estábamos platicando sinceramente. Cuando regresamos a la sala, William, el abogado, empezó a explicar el acuerdo que ya traían preparado. El plan era que Noah viviera con Jessica y Joseph entre semana, y yo solo podría verlo los fines de semana. Ellos pagarían todos los gastos y hasta le harían un fondo para la universidad. Pero, a cambio, yo tendría que prometer no meterme en sus decisiones como papás. No era custodia compartida, ni mucho menos. Básicamente querían quedarse con mi hijo y a mí solo dejarme visitarlo de vez en cuando. Volteé a ver a Liam, que estaba igual de impactado que yo. Papá se estaba poniendo rojo de coraje y la abuela apretó los labios en una línea. Esto es una locura, tronó papá. No puedes quitarle su hijo a alguien solo porque tienes más dinero. Jessica sonrió, toda rígida. Estamos proponiendo algo que beneficie a todos, sobre todo a Noah. Si Casey en verdad lo quiere, debe querer lo mejor para él. Ahí fue donde ya no pude más. Me puse de pie y abracé a Noah con fuerza. Lo mejor para Noah es crecer sabiendo que sus papás lo aman y nunca lo vieron como un estorbo o un error. No voy a afirmar nada. Jessica dejó de sonreír. Entonces nos vemos en la corte y ni sueñes que vas a ganar. Cuando íbamos saliendo, Joseph nos alcanzó afuera, junto al carro. Se veía incómodo, mirando nervioso hacia la casa como si temiera que Jessica lo cachara hablando con nosotros. Perdón por todo esto, murmuró. Jessica, cuando se le mete algo en la cabeza, no hay poder humano que la haga cambiarla.
¿Y tú solo te vas a quedar mirando?, le soltó Liam, decepcionado. Joseph suspiró. Estoy tratando de que esto cause el menor daño posible. Pero mira, si esto llega a la corte, hay cosas que deberías saber. Miró su reloj con prisas. No puedo hablar ahora. Más tarde te marco. El camino de regreso fue un silencio tenso. Yo estaba muerta de miedo por la idea de ir a juicio. No teníamos dinero para un abogado, y Jessica ya había dejado claro que estaba dispuesta a todo. ¿Y si el juez le creía sus cuentos? ¿Y si me quitaban a Noah? Al llegar, acosté a Noah para su siesta y luego me solté llorando en la mesa de la cocina. Papá, sin saber bien qué hacer, me dio unas palmadas en el hombro y, para mi sorpresa, fue a prepararme un chocolate caliente, igual que cuando era niña y me veía triste. De esta vamos a salir, me dijo, pasándome la taza. Te lo prometo. Esa noche, ya que todos dormían, me quedé sentada en mi cuarto viendo a Noah dormir en su cuna. Dormía tan tranquilo, sin tener idea del desastre que había afuera. Saqué el celular y me puse a investigar sobre las leyes de custodia, intentando entender a lo que nos íbamos a enfrentar. Todo el lenguaje legal era un enredo, pero había algo que sí me quedó claro. Sin abogado, nuestras oportunidades eran mínimas. Al día siguiente, Joseph sí le marcó a Liam, como había dicho. Nos contó que Jessica llevaba semanas juntando supuestas pruebas en mi contra, las fotos editadas que mencionó Bárbara, testimonios de gente que decía haberme visto descuidando a Noah, hasta expedientes médicos que consiguió gracias a una amiga suya en la clínica. Nos advirtió que pensaba pedir la custodia de emergencia, alegando que Noah estaba en peligro. ¿Cuándo va a hacer eso?, preguntó Liam tenso. Mañana, contestó Joseph. He intentado hacerla entrar en razón, pero no me escucha. Está convencida de que está haciendo lo correcto. Al colgar, Liam nos contó todo a papá, a la abuela y a mí. Nos quedábamos sin tiempo ni opciones. Ahí fue cuando la abuela propuso algo inesperado. ¿Y si hacemos público lo que está haciendo Jessica? En un pueblo chico como este, la reputación pesa. Si la gente supiera que quiere quitarle el bebé a su mamá, papá negó con la cabeza. Eso se nos puede volver en contra. ¿Y si la gente le cree a ella? Yo pensé en las grabaciones que había estado juntando, las amenazas de Jessica, su confesión de que usaba sus influencias contra nosotros, su manera de manipular. Tal vez podíamos usarlas. Esa tarde llegó un mensaje de un número desconocido. Jessica ya había pedido la custodia de emergencia y la audiencia era mañana a las 2. Joseph, sentí que me faltaba el aire. Teníamos menos de un día para preparar todo. Papá se puso a llamar a todos lados buscando un abogado que nos ayudara de emergencia, pero los pocos que estaban disponibles pedían miles de pesos por adelantado y no teníamos ese dinero. Esa noche, mientras le daba de cenar a Noah, tocaron la puerta. Papá fue a ver y regresó con cara de no entender nada, con un sobre manila gordo en las manos. Un chavo en bicicleta lo trajo, me dijo, entregándomelo. No quiso decir de parte de quién era. Dentro venía una memoria USB y una nota que solo decía: usa esto si lo necesitas. Suerte mañana. Conectamos la USB en la laptop viejita de papá. Había decenas de archivos, correos entre Jessica y varias personas, incluso su amiga del hospital donde llevaba a Noah, intentando sacar sus expedientes médicos de forma ilegal. También había capturas de mensajes donde Jessica hablaba de su plan para quedarse con la custodia de Noah, admitiendo que todo era para que Liam se liberara de su error. Lo más fuerte era una llamada grabada donde ofrecía dinero a alguien para que dijera que me había visto descuidando a Noah. Nos quedamos helados. ¿Quién habría mandado eso? El único que tenía lógica era Joseph, pero ¿de verdad se atrevería a ir en contra de Jessica? No importaba de dónde viniera. Por fin teníamos pruebas de la manipulación y las cosas ilegales que Jessica estaba haciendo. Lo importante ahora era saber cómo usarlas sin abogado que nos guiara. A la abuela se le ocurrió una idea. La hija de su vecina, Patricia, era asistente legal en un despacho del pueblo de al lado. Tal vez podía orientarnos, aunque no nos representara. Valía la pena intentarlo. Patricia aceptó vernos esa misma noche después del trabajo. Revisó todo lo que teníamos y nos explicó que, aunque no podía representarnos oficialmente, sí podía ayudarnos a prepararnos. Se quedó con nosotros hasta la medianoche, acomodando las pruebas y enseñándome exactamente qué decir y cómo comportarme frente al juez. El juez solo va a fijarse en lo que sea mejor para el niño, me aclaró Patricia. Necesitas demostrar que eres una mamá responsable, que quieres a Noah y que puedes ofrecerle un hogar estable. Al día siguiente, me puse lo más formal que tenía, un pantalón negro y la blusa azul que llevé cuando expuse en la escuela el año pasado. Me arreglé el cabello y apenas me maquillé, queriendo verme más grande y responsable. Mi papá, después de años, se animó a usar corbata, y mi abuela sacó el vestido que siempre guarda para la iglesia. Nos encontramos con Liam en la entrada del juzgado. Iba nervioso, con pantalón de vestir y camisa. Jessica y Joseph ya estaban ahí acompañados de su abogado. Jessica se veía impecable, traía un traje carísimo, el pelo y el maquillaje perfectos. Cuando entré me lanzó una sonrisa de esas que casi te dicen, ni te esfuerces, yo voy a ganar. La sala estaba más chiquita de lo que pensé, apenas unas cuantas filas de bancas y el escritorio del juez un poco elevado. En cuanto llamaron nuestro caso, pasamos todos al frente. El primero en hablar fue el abogado de Jessica, William, que
que se encargó de pintarme como una chamaca irresponsable, que escondió su embarazo y tuvo a su bebé en un lugar nada seguro. Sacó a relucir la investigación del DIF y hasta dio a entender que yo no era capaz de cuidar a Noah. Cuando llegó mi turno, la voz me temblaba, pero me acordé del consejo de Patricia, respiré hondo y empecé a explicar lo difícil que fue hablar con mi papá por la relación complicada que llevábamos, cómo mi abuela me apoyó y que aunque el sótano no era lo ideal, hicimos todo para que estuviera lo mejor posible para Noah en sus primeras semanas. Admití que no era perfecto, pero dejé claro que siempre puse primero a Noah. Después saqué las pruebas que tenía en la USB y conté cómo Jessica había manipulado todo desde el principio. La jueza se veía cada vez más seria conforme revisaba los correos y escuchaba la grabación. A Jessica se le borró la sonrisa y se puso cada vez más tensa. Su abogada intentó detener todo diciendo que las pruebas eran ilegales, pero la jueza la ignoró. Quería oírlo todo. Cuando puse la grabación donde Jessica me amenazaba en el súper, ella explotó y se puso de pie, roja del coraje. «¡Está mintiendo!», gritó. «Ella editó esas grabaciones». La jueza pidió orden y le ordenó sentarse. William trataba de calmarla, pero ella ni caso le hacía. «Esto es una tontería», seguía Jessica, cada vez más fuerte. «Nosotros sí le podemos dar un hogar decente. Ella apenas es una niña». La jueza golpeó el mazo. «Señora Reese, contrólese, o voy a tener que sancionarla». Jessica se sentó de mala gana, pero ya había mostrado su verdadero carácter. La jueza pidió un receso para revisar bien todas las pruebas. Mientras esperábamos afuera, vi a Joseph hablando bajo con Liam. Se veía derrotado. Al volver a entrar, la jueza fue directa. Negó la solicitud de Jessica para la custodia de emergencia. Dejó claro que le preocupaban sus métodos y motivos, y además ordenó que Jessica se mantuviera lejos de Noah y de mí mientras investigaban todo más a fondo. «La prioridad de este tribunal es el bienestar del menor», dijo la jueza. «Con lo que hemos visto hoy, reconozco a una mamá joven que, a pesar de todo, está haciendo hasta lo imposible por su hijo. En cambio, encuentro actitudes preocupantes y posiblemente ilegales de parte de la peticionaria. Sentí que me quitaban una tonelada de encima. Al menos por ahora, habíamos ganado». Jessica salió de la sala hecha una furia, ni esperó a su abogada. Joseph se nos acercó incómodo. «Perdón por todo esto», le dijo a Liam. «Tu mamá quiere lo mejor, pero a veces se pasa». Me le acerqué y le pregunté en voz baja. «¿Fuiste tú el que nos mandó la USB?» Joseph dudó, pero acabó asintiendo. No podía dejar que hiciera esto. No estaba bien. Al salir del juzgado, sentí que podía respirar otra vez. Noah seguía conmigo. Sabía que todavía había retos. Tenía que acabar la prepa, buscar chamba, aprender a ser una buena mamá, pero ya no tenía ese miedo de que me lo quitaran. Esa noche, mientras acostaba a Noah, papá tocó la puerta de mi cuarto. Se veía raro, parado ahí, cambiando el peso de un pie al otro. «He estado pensando», empezó lento, «en lo que dijo tu abuela, que te hice sentir como una carga». Yo solo lo miré, esperando. «No manejé bien las cosas cuando tu mamá se fue», siguió. «Me llené de enojo y tristeza, y lo descargué contigo. Eso no fue justo». Entró y miró a Noah en su cuna. «No quiero que él nunca sienta lo que tú sentiste conmigo, ni tampoco que tú sigas cargando con eso». No era una disculpa tal cual, pero viniendo de mi papá, era muchísimo. Solo asentí, porque si hablaba, seguro lloraba. «Vamos a hacerlo mejor», dijo, decidido. «Todos. Por Noah». Cuando se iba, me animé a preguntar: «Papá, ¿qué pasó en realidad con mamá? ¿Por qué se fue?». Se detuvo en la puerta, los hombros tensos. Por un momento creí que no me iba a contestar, pero suspiró. «Eso lo platicamos otro día», murmuró. «Pero te prometo que pronto». No era la respuesta que quería, pero era algo, una promesa de honestidad, y quizá, con el tiempo, sanar. Viendo a Noah, dormidito y en paz, sentí una chispa de esperanza. Nos faltaba mucho, pero por primera vez sentí que sí podíamos salir adelante. Al día siguiente, me desperté con los balbuceos de Noah en el monitor. De verdad dormí 5 horas seguidas, lo cual ya era un milagro. Haberle ganado a Jessica en la corte me quitó un peso de encima. No era tan ingenua como para pensar que ella se iba a rendir tan fácil, pero por ahora teníamos un respiro. Bajé con Noah y papá ya andaba en la cocina haciendo café. Me ofreció, medio torpe, cargar a Noah mientras yo me preparaba el desayuno. Aún se me hacía raro ver a mi papá en plan abuelo, pero le pasé a Noah y me serví cereal. Hablé al trabajo, soltó papá, rebotando a Noah en la pierna. Les dije que necesito cambiarme al turno de día por un tiempo. Va a ser más fácil para todos si estoy más en las tardes. Casi me ahogo con los chirios. Papá había trabajado de noche en la fábrica desde que tengo memoria. Siempre decía que pagaban mejor. ¿En serio? ¿Y qué te dijeron? Al jefe no le gustó, pero llevo 15 años ahí. Se van a acomodar. Se encogió de hombros como si no fuera gran cosa, pero sí lo era. Era enorme. Más tarde, ese día, llegó Liam después de su turno en el súper. Se veía molido. Resulta que Jessica estaba fuera de control desde la audiencia. Le aventó sus cosas al jardín y hasta cambió las chapas. Joseph lo dejó entrar cuando ella no estaba, pero la situación se estaba poniendo peor. «No deja de decir que traicioné a la familia», me contó Liam, tirado en el sillón, con Noah dormido en el pecho. «Papá duerme en el cuarto de visitas. Apenas y se hablan». Sentí horrible.
Su familia se estaba desmoronando por mi culpa. Bueno, en realidad por la obsesión de Jessica de querer controlar la vida de Liam. Pero aún así, si necesitas quedarte aquí, puedes hacerlo, ofreció papá, sorprendiendo a los dos. El sillón no es la gran cosa, pero es mejor que estar armando una tercera guerra mundial cada noche. Liam me vio levantando las cejas, y yo asentí porque tenía toda la lógica. Total, ya casi ni iba a mi casa, y con el nuevo turno de mi papá en el día, siempre iba a estar en la tarde al pendiente de que no... Bueno, no es como si con un bebé recién nacido nos quedara energía para hacer nada. Las siguientes semanas agarramos una rutina rara pero que nos funcionaba. Liam dormía en el sillón y le entraba duro para ayudarme con Noah antes y después de sus horas en el súper. Papá le enseñó a cambiarle el aceite al coche y a arreglar una llave que ya estaba fastidiando. Yo empecé a tomar clases en línea para acabar la prepa mientras Noah dormía. Mi abuela venía casi diario a echarnos la mano y a cocinar comida de verdad, ya no pura pizza congelada ni mac and cheese como antes. No era vida de película, pero nos acomodamos. Noah iba creciendo a 1000 por hora y ya sonreía un montón. El rollo con el DIF seguía abierto, pero Bárbara nos dijo que ya solo era puro trámite. Mientras lleváramos a Noah a sus chequeos y yo no dejara la escuela, todo iba a estar bien. Hasta que un martes por la tarde tocaron la puerta. Estaba sola con Noah. Papá estaba trabajando y Liam en la escuela. Me asomé por la ventana y vi a una mujer desconocida. Tendría como 30, de cabello oscuro recogido en una coleta. No tenía pinta ni de trabajadora social ni de amiga de Jessica, así que abrí la puerta con cuidado. ¿Puedo ayudarte?, pregunté, cargando a Noah en la cadera. La mujer clavó la mirada en Noah de una forma tan intensa que hasta me hice para atrás. Sus ojos eran igualitos a los míos y a los de Noah. «¿Casey?», dijo con la voz entrecortada. «Soy Mary, soy tu mamá». Estuve a nada de cerrarle la puerta en la cara. ¿Mi mamá? ¿La misma mujer que me abandonó cuando era un bebé parada en mi puerta como si nada después de 16 años? Sentí que todo me daba vueltas. «¿Qué haces aquí?», fue lo único que pude decir, apretando más fuerte a Noah. «Tu abuela me llamó», contestó. «Pensó que con todo lo que te ha pasado, ya era hora. Yo que la iba a marcar para reclamarle. Y ella bien que contacta a mi mamá sin avisarme». Me quedé ahí, congelada, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería correrla de mi casa, pero otra tenía 1000 preguntas atoradas desde siempre. ¿Puedo pasar?, pidió. «Solo quiero platicar tantito. Si no quieres, lo entiendo». Contra todo lo que me decía mi cabeza, me hice a un lado. Ella entró, mirando los juguetes de Noah tirados y las cobijas en el sillón de Liam. Ni le ofrecí agua ni la invité a sentarse. Nomás me quedé parada, esperando. «Está precioso», dijo señalando a Noah. «¿Cómo se llama?». «Noah», contesté automático. «¿Pero por qué viniste?». «¿De verdad?». Mary suspiró y se sentó en la orillita del sillón. «Tu abuela me contó lo de la bronca por la custodia, sobre esa mujer que quiere llevarse a tu bebé. Eso me removió todo». Yo seguía de pie, Noah bien pegadito. «¿Qué te removió?». «Cosas que debí contarte hace mucho». Bajó la vista a sus manos. «Cosas de por qué me fui». 1000 veces imaginé ese momento. Siempre pensaba que sería fría, que ni me importaría saber por qué se fue, que yo estaba bien sin ella. Pero ahora que la tenía enfrente, me vi sentada frente a ella, muriéndome de ganas de saber la verdad. «Tu papá y yo éramos unos chamacos cuando quedé embarazada», empezó. «Tenía 17, igual que tú. Sus papás no querían saber nada de mí, ni de ti. Mis papás, tus abuelos, me apoyaron pero tampoco tenían lana para ayudarnos más. Estábamos solos». Eso ya me lo había contado mi abuela. «Tu papá se fue cuando yo tenía como 6 meses de embarazo», siguió Mary. «Simplemente desapareció. Ni una nota, ni una llamada, nada. Te tuve sola. Viví con mis papás. Me la rifé como pude. No fue fácil, pero salíamos adelante». Miré a Noah, imaginando hacer todo sin Liam, sin mi papá, sin mi abuela. Imposible. «Cuando tenías unos 8 meses, tu papá regresó diciendo que ya había cambiado, que quería hacer familia. Yo estaba agotada, muy sola. Le creí. La voz se le empezó a quebrar. Nos fuimos a un depa chiquito. Todo estuvo bien unas semanas y luego volvió a las andadas. Tomar, salir tarde. Las peleas eran constantes. Se quedó callada, buscando cómo decirlo. Hasta que una noche se puso feo, muy feo. Nunca me había pegado, pero esa noche sí tuve miedo, Casey. Por mí y por ti. Sentí el estómago revuelto. ¿Papá le pegó? Conmigo nunca fue así. Distante sí, duro a veces, pero violento, jamás. Hice una maleta mientras dormía y me regresé con mis papás contigo. Al otro día él llegó, sobrio y llorando, prometiendo que no volvería a pasar. Mi mamá quería que me alejara de él, pero mi papá creía que todos merecían otra oportunidad. Decía que tu papá era solo un chavo que se equivocó. Mary se limpió las lágrimas. Así que regresé. Un tiempo mejoró, pero 2 meses después volvió a pasar. Peor. Esta vez terminé en el hospital. Tus abuelos te cuidaron mientras yo estaba ahí. No podía creer lo que estaba escuchando. Eso no era mi papá, pero ¿para qué mentiría ella? Salí del hospital y fui por ti, pero tu papá ya se había adelantado. Les dijo que yo estaba mal de la cabeza, que me lastimaba sola y que inventaba cosas de él. Él también tenía moretones y dijo que yo lo ataqué. Convenció a mi papá de que te dejara ir con él. «Eso no puede ser», logré decir. «La abuela nunca te hubiera dejado si pensara que eras peligrosa». «No tu abuela, tu abuelo», aclaró Mary.
Él siempre vio bien a tu papá. Pensaba que nada más era incomprendido. Cuando mi mamá llegó del trabajo, ya no estabas. Tu papá te había llevado con sus papás. Recordé lo que me contó la abuela, que el abuelo murió cuando yo tenía como 2 años. Casi ni lo conocí. Intenté recuperarte, siguió Mary, pero no tenía dinero para pagar un abogado. Los papás de tu papá ahora sí quisieron meterse porque él tenía la custodia. Contrataron abogado, me pintaron de loca, incapaz. El juez le dio la custodia temporal mientras investigaban. Tomó aire como si le costara trabajo seguir. Después tu papá desapareció contigo en medio de la noche. Sus papás dijeron que no sabían a dónde. Cuando por fin logré encontrarte 6 meses después, ya la custodia era definitiva. El juez dijo que sería muy duro para ti cambiarte otra vez. No podía asimilar nada. Todo lo que creí toda mi vida se sentía puesto de cabeza. ¿Por qué no seguiste buscando? Pregunté en voz baja, casi un susurro. Sí lo hice, durante años, me respondió. Pero cada vez que estaba cerca, tu papá volvía a mudarse. Al final, me quedé sin dinero y sin dónde apoyarme. Tu abuela nunca perdió el contacto. Me mandaba fotos cuando podía y me juró que te cuidaría. ¿Entonces nada más te rendiste? Mi voz sonó más amarga de lo que quería. Nunca me rendí contigo, Casey. Pero tuve que dejar de seguirlos, porque me estaba acabando y tampoco te ayudaba a ti. Tu abuela me prometió que te iba a decir la verdad cuando fueras lo bastante grande para entender. Me acordé de todas las veces que la abuela trató de hablarme sobre mi mamá y yo la callaba porque estaba demasiado enojada. ¿Había querido contarme esto desde siempre? ¿Y por qué hasta ahora? Pregunté. ¿Por qué regresar en este momento? Porque la historia se está repitiendo, dijo Mary, muy seria. Esa mujer que quiere quitarte a tu hijo. No podía quedarme viendo cómo te pasaba lo mismo. Y tu abuela pensó que, a lo mejor, si sabías la verdad sobre tu papá, podrías entender muchas cosas. Como si fuera una señal, escuchamos un coche entrando en la cochera. Papá llegó más temprano de lo normal. Sentí que me temblaban las piernas. No estaba preparada para ese encuentro. Pero antes de que lograra decir algo, la puerta se abrió y papá entró. Se quedó congelado al ver a Mary, el color desapareciéndole del rostro como si estuviera viendo un fantasma. Mary, dijo, con una voz rara. ¿Qué haces aquí? Hola, Thomas, le contestó Mary, procurando sonar tranquila, aunque le noté las manos temblorosas. Creo que ya es momento de que tengamos esta conversación, ¿no crees? Papá me miró, luego a Noah en mis brazos, y por un segundo se le cayó la máscara. Sin decir nada más, se fue directo a la cocina. Lo escuché abriendo el refrigerador y luego regresó con 3 cervezas. Le dio una a Mary, otra a mí, y él se dejó caer en la silla como si le pesara el mundo. Supongo que Ellen ya te contó toda la historia, me dijo abriendo la suya. La abuela la llamó, le contesté, sin tocar mi cerveza porque todavía amamantaba. ¿Es cierto lo que contó sobre por qué se fue? Papá tomó un buen trago antes de dejar la lata sobre la mesa. En parte sí, en parte no. ¿Y cuáles partes no son ciertas? Lo retó Mary, con la voz más firme ahora. Jamás te pegué, soltó papá sin titubear. Nunca. Sabes que eso no fue lo que pasó. Mary se rió, pero fue una risa amarga. ¿Todavía lo niegas después de tantos años? Tenía los papeles del hospital, Thomas. El reporte de la policía. El reporte de la policía nunca concluyó nada, respondió papá, porque así fue. Eras tú la que tenía episodios, Mary, paranoias, depresiones. Desaparecías por días y luego regresabas contando historias imposibles. Me quedé viéndolos, sintiéndome completamente perdida. Cada uno describía un mundo distinto. Estaba deprimida porque eras un abusador, le dijo Mary. Me iba a casa de mis papás cuando ya no aguantaba estar aquí. ¿Tus papás? Bufó papá. Tu papá era un alcohólico que ni siquiera recordaba quién era la mitad del tiempo. Y tu mamá siempre lo solapó. De la nada, yo resulté ser el malo. Esto no nos estaba llevando a ningún lado. Me puse de pie porque Noah ya se empezaba a inquietar por tanta tensión. Ya, paren. No me importa su historia pasada, sino el presente, Noah. ¿Y por qué realmente estás aquí, mamá? Se sentía extraño llamarla así, porque en realidad no la sentía mi mamá, solo alguien que me había dado la vida. Mary se suavizó un poco. Estoy aquí porque no quiero que pierdas a tu hijo como yo te perdí a ti, porque quiero poder conocerte, a ti, a Noah. Y sí, porque creo que tienes derecho a saber quién es tu papá en realidad. ¿Mi verdad o tu verdad?, masculló papá. ¿Por qué no la verdad de una vez?, dije yo, harta. La abuela cuenta que te fuiste cuando mamá estaba embarazada y después volviste años más tarde, ¿es cierto? Papá se veía incómodo. Me paniqué cuando me enteré del embarazo. Tenía 17 años y no sabía qué hacer. Me fui unos meses a Ohio con mi primo. Estuvo mal, lo sé, pero regresé antes de que nacieras. Regresaste cuando ya tenía 8 meses de embarazo, lo corrigió Mary, después de que tus papás te cortaron el dinero y no tenías dónde quedarte. Papá no lo negó y eso decía suficiente. ¿Y después qué? Quise saber. Los dos empezaron a hablar al mismo tiempo sobre lo que pasó tras mi nacimiento. Y otra vez, sus historias no coincidían en nada. Papá decía que Mary tuvo depresión posparto muy fuerte. Mary aseguraba que papá era controlador y abusivo, que la alejó de su familia. Solo lograban coincidir en que se la pasaban peleando. Y finalmente, papá se quedó conmigo y nos fuimos del pueblo. Me dolía la cabeza tratando de descifrar la versión real. Tal vez cada quien creía su propia historia, o quizás la verdad estaba en medio. Miren, los interrumpí. No tengo idea de lo que pasó realmente entre ustedes, pero lo que sí sé es que papá siempre estuvo aquí, aunque no fuera perfecto, y tú no.
le dije a Mary. Así que si esperas una gran reconciliación, lo siento, pero no va a pasar. Mary se veía dolida, pero asintió. Lo entiendo. Solo quiero una oportunidad de conocerte a ti y a Noah, en los términos que tú decidas. Miré a papá. Después de todo, era el que había estado, aunque a veces distante, el que ahora estaba tratando de mejorar. Necesito tiempo para pensar, le dije sincera. Es demasiado. Mary se levantó. Por supuesto. Me estoy quedando unos días en el Holiday Inn. Aquí está mi número. Me pasó un papelito. Llámame si quieres seguir hablando. Cuando se fue, papá y yo nos quedamos en silencio mucho rato. Noah se había quedado dormido en mis brazos, sin idea del huracán que acababa de pasar. No fui perfecto, dijo papá por fin. Me equivoqué muchas veces, pero jamás le puse una mano encima a tu mamá, Casey. Jamás. Asentí, no porque le creyera del todo, sino porque no sabía cómo reaccionar. Voy a subir a acostar a Noah. Arriba, en mi cuarto, lo puse en su cuna y me quedé viéndolo dormir. Tan chiquito, su pechito subiendo y bajando, sus deditos tan perfectos. Pensé en lo de Mary, en no repetir la historia. ¿Eso estaba pasando? Jessica realmente quería llevarse a Noah como papá me había llevado a mí, pero no era igual. Jessica no era su mamá, no tenía derecho, y, mal que bien, papá tenía mi custodia legal. Tal vez no era el padre ideal, pero nunca me faltó comida, techo, ni seguridad. Esa noche llamé a la abuela cuando papá ya se había dormido. Seguía dolida porque contactó a mi mamá a mis espaldas, pero necesitaba escuchar su versión. ¿Por qué nunca me contaste todo? Le solté apenas contestó. La abuela suspiró. Lo intenté muchas veces, mi niña. Tal vez eras demasiado pequeña para entender o simplemente estabas tan enojada que no podías escuchar. ¿Y tu papá? Él fue clarísimo al decirme que habría consecuencias si te contaba ciertas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué fue lo que realmente pasó, abuela? Preguntaste. Ella dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. La verdad es complicada. Es cierto que tu mamá tuvo problemas después de que naciste, pero tu papá, en ese tiempo tenía un carácter muy difícil, de verdad. Pasaron cosas. ¿Le pegó? Pregunté de frente. La abuela se quedó callada un momento antes de responder. Hubo una noche. Fui a su departamento y vi a tu mamá llena de moretones. Tu papá dijo que se había caído, pero cuando él no estaba, tu mamá me contó otra cosa. Cerré los ojos, intentando conciliar esa imagen con el papá que yo conocía, el que nunca fue violento conmigo. Jamás. La gente cambia, Casey. Perder a tu mamá, tener que criarte solo, eso lo hizo crecer en más de un sentido. Creo que ha cargado con mucha culpa todos estos años. Eso sí me hacía sentido. El alcohol, su distancia, esos recordatorios constantes de que le había arruinado la vida. Tal vez no era por mí, tal vez era por su propia culpa. ¿Y qué hago con Mary? Pregunté. Quiere estar en mi vida y en la de Noah. Eso solo tú puedes decidir, mi niña, dijo la abuela. Ella también cometió errores, pero nunca ha dejado de quererte. Cuando colgamos, me quedé sentada en la cama, pensando mucho rato. En los padres y los hijos, en los errores y el perdón. En esos ciclos que repetimos una y otra vez y los que, con suerte, logramos romper. A la mañana siguiente le hablé a Mary para invitarla a la casa y también le mandé un mensaje a Liam para pedirle que estuviera ahí, porque esto también le afectaba a él y a Noah. Cuando Mary llegó, nos sentamos todos en la sala. Liam, Mary, papá y yo. Noah jugaba feliz en su saltarín, sin tener idea de la tensión que se sentía. He estado pensando en todo, empecé. Y la verdad no sé si algún día vayan a entender exactamente qué pasó entre ustedes dos. Pero sí sé que no quiero que Noah crezca en medio de pleitos de adultos, como me pasó a mí. Miré a papá. He notado que últimamente pones de tu parte para cambiar. Lo veo y te lo agradezco. Luego volteé a ver a Mary. No estoy lista para tener una relación de madre e hija. No sé si algún día lo estaré, pero quiero intentarlo poco a poco, irte conociendo como persona. Si todo va bien, quizá algún día pueda ser parte de la vida de Noah también. Mary asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Eso es más de lo que esperaba. Gracias. Pero hay condiciones, aclaré. Nada de hablar mal uno del otro delante de Noah. Nada de ponerlo en contra de nadie ni usarlo como peón, como hicieron conmigo. Los dos asintieron, muy serios. Y otra cosa, agregué, mirando directo a papá. Algún día necesito que me digas la verdad completa. Toda. Cuando estés listo. Papá bajó la mirada. Luego me vio de nuevo. Te lo prometo. Lo haré. Sabía que no era una solución perfecta. Faltaban muchas respuestas. Muchos sentimientos seguían ahí. Pero al menos era un comienzo. Una oportunidad para hacer las cosas distintas. Para romper el ciclo y darle a Noah algo mejor de lo que nosotros tuvimos. De Jessica no supimos nada en un buen rato después de la audiencia. Joseph le contó a Liam que se había ido con su hermana a Florida. Quizá por fin estaba aceptando que no podía controlar la vida de Liam. O quién sabe, a lo mejor solo estaba tomando impulso para volver. Como fuera, nosotros ya estábamos preparados. Al final, Liam se mudó a casa de la abuela cuando ella le ofreció el cuarto de visitas.
Era mejor que seguir durmiendo en nuestro sillón por siempre, y así también nos daba espacio para ver qué pasaba entre nosotros, sin la presión de vivir juntos. De todos modos, venía a diario a ver a Noah, y poco a poco íbamos construyendo un futuro. Terminé mis clases avanzadas de prepa en línea y hasta empecé a tomar algunos cursos en el colegio comunitario. Papá por fin se cambió al turno de día y, para mi sorpresa, empezó a involucrarse mucho más con Noah. Más de una vez llegué y los encontré dormidos juntos en el sillón, con Noah acostado sobre su pecho. Mary cumplió su palabra de ir despacio. Nos veíamos para un café cada semana, solo platicando, conociéndonos. Todavía no podía llamarla mamá, pero ya la empezaba a ver como una persona, no solo como la mujer que me había dejado. Una noche, como 6 meses después de todo, papá entró a mi cuarto mientras yo preparaba a Noah para dormir. Se sentó en la cama y nos miró un rato. Le pegué, dijo en voz baja, a tu mamá. No fue seguido, solo 2 veces, pero 2 veces ya es demasiado. Me quedé helada, sorprendida de oírlo al fin. En ese entonces tomaba mucho. Siempre estaba enojado. Tenía miedo de no saber ser papá. Miró sus manos. No hay excusa, ninguna. Pero quiero que sepas que me he arrepentido cada día desde entonces. Me quedé sin palabras. Una parte de mí se molestó por las mentiras. Otra sintió alivio de saber la verdad al fin. Me llevé contigo porque tenía miedo, siguió él. Miedo de que ella te alejara. Miedo de que algo te pasara si yo no estaba. Y cuando estabas conmigo, me aterraba echarlo todo a perder. Así que alejé a todos, incluso a ti. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Perdóname, Casey, por todo. Asentí, todavía sin poder decirle que lo perdonaba, pero reconociendo su disculpa. Era otro paso hacia adelante. Esa noche, mientras acostaba a Noah, pensé en lo complicadas que pueden ser las familias. Cómo nos lastimamos y decepcionamos, pero de alguna forma seguimos queriéndonos a pesar de todo. Cargamos con los errores de quienes nos criaron, pero no tenemos que repetirlos. Noah no iba a crecer sintiendo que era una carga, ni rodeado de pleitos o secretos familiares. Iba a crecer sabiendo que lo amábamos. Yo, Liam, sus abuelos, todos. Hasta Jessica a su manera. No era la familia que había imaginado, pero era la nuestra, y la íbamos sacando adelante, un día a la vez.